Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Este día vamos a tener un tema de la consagración a Dios, una vida consagrada a Dios. Todos necesitamos tener una vida consagrada a Dios. ¿Quién de nosotros no quisiera, cuando leemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que bajaba la última de las plagas? De todas las plagas de Egipto, de las 10 plagas, la última plaga, cuando vino la muerte de los primogénitos, ¿quién no quisiera hacer como el pueblo de Israel, que fue excluido? Siempre hubo una diferencia entre Egipto y el pueblo de Israel. Quienes no, donde no había plagas, era precisamente en el pueblo de Dios. ¿Quién no quisiera que ahora en su casa, nada más con poner la sangre del cordero en los postes, en el dintel de su casa, ya no pasara la plaga? Pues ahora vemos nosotros que esto es una figura, solamente era una sombra de lo que había de venir. Precisamente esto ya pasó en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Esto es espiritual ahora. La sangre de Cristo ha limpiado nuestra vida de todo pecado, de todo mal, y ya no tendremos muerte, porque Jesús vino para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros ya le pedimos que viniera a nuestro corazón, si nosotros ya le pedimos que limpiara nuestros pecados con su preciosa sangre, ya no habrá muerte para nosotros. Aquel ángel destructor, aquel que venía a arrebatar la vida de los primogénitos en Egipto, no entraba en una casa si esta casa estuviera marcada con la sangre del Cordero. Pues así nuestra vida ha venido a ser ahora. Como vemos, lo que ha pasado en el Antiguo Testamento es una figura, es una sombra de lo que vino ahora en Cristo. Ahora nosotros estamos libres de toda muerte, estamos totalmente en vida eterna. Esto es espiritual. Entonces, ¿quién no quisiera realmente que tampoco esta plaga que está ahorita en el mundo llegara a nuestros hogares? Cuando leemos el Salmo 91, cuán precioso es este Salmo 91, y todos quisiéramos que fuera real para nuestra vida, donde nos dice que no vendrá plaga, no vendrá mal, no, ninguna plaga tocará nuestra morada. Precisamente nosotros debemos de entender que esto nos está hablando primero, nos está poniendo algunas condiciones. Primero, el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Necesitamos habitar, necesitamos permanecer en el Señor, necesitamos vivir totalmente conforme a su palabra nos dice, conforme la palabra nos enseña lo que es habitar, lo que es morar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, ¿qué nos podría pasar? ¿Qué de mal nos podría pasar si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su cobertura, bajo su protección? Lógicamente no nos pasaría nada totalmente, pero necesitamos habitar. Incluso el versículo 9 dice: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, por esto no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces nosotros tenemos aquí, en este salmo, lo que nos habla perfectamente es esa protección de Dios que estará sobre nosotros si nosotros habitamos. Si nosotros moramos, si nosotros nos ponemos bajo la cobertura de nuestro Dios Todopoderoso, no vendrás mal sobre nosotros, ninguna plaga tocará nuestra morada. Entonces,
Ahora nosotros decíamos, bueno, eh, la sangre del cordero en Egipto en aquel tiempo, el pueblo de Israel la puso, no hubo muerte, ni una sola muerte en aquellos que pusieron la sangre del cordero en los postes, en los dinteles de su casa, sino que nada más en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto, todo primogénito murió, así de hombres como de animales también, porque siempre Dios, siempre va a haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Siempre Dios va a hacer una diferencia, no va a ser tratado el justo como el impío y de la misma manera. Ahora, esto no quiere decir que tampoco de las personas que se están enfermando, que las personas que están muriendo también, pueda haber cristianos. Claro, estamos viendo nosotros que este virus, esta plaga, esta pandemia que está habiendo ahorita en el mundo, pues es una de las plagas finales y pues iba a arrasar parejo estas plagas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que en verdad nos compete en este caso? Es que nuestra vida esté escondida en Cristo, que nosotros estemos en Cristo Jesús para disfrutar de la vida eterna, ya no poniendo nosotros los ojos en las cosas pasajeras, en las cosas de este mundo, sino en las que son eternas, las de arriba, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba. Es decir, ya nuestra preocupación debe ser nuestro espíritu, nuestra alma. Esta vida es muy corta realmente. Si nosotros nos pusiéramos a pensar toda nuestra vida desde que nacimos, nos llevará un instante, en un suspiro nada más, en un momento, recordaremos toda nuestra vida desde el tiempo que nacimos. Así la vida realmente es un suspiro, es un instante nada más. Esta vida en el mundo. Por eso nosotros debemos enfocarnos en la vida que viene después de esta, en la que es eterna, en la que nuestro ser estará con el Señor eternamente, si es que hemos recibido esta nueva vida en Cristo, si es que nosotros hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo Jesús, esa es la diferencia. Así que mientras estemos en esta vida tendremos que hacer algo, que es vivir consagrados a Dios. Miren qué interesante versículo en Génesis 4, versículo 7. Caín y Abel. Caín mató a Abel y Dios le decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Tu ofrenda que llevaste no fue bien vista. La ofrenda que llevó Caín no fue bien vista por Dios, precisamente por cómo vivía Caín, por el mal que hacía. Dios le dice en Génesis 4:7 a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si viviéramos de acuerdo a la voluntad de Dios, seremos enaltecidos. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nosotros podemos enseñorearnos del pecado. Pero miren qué tremenda revelación que nos dice. El pecado está a la puerta. Si no hicieres bien, si anduvieres pecando, si anduvieres en el pecado, si estuvieres tu corazón, si no fuera limpio tu corazón, el pecado está a la puerta. Déjenme decirles que hay dos que están a la puerta. El pecado, dice Dios, aquí le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Y nosotros encontramos también en Apocalipsis 3:20 que el Señor está a la puerta. Algunos de los dos están tocando, están a la puerta, están llamando. ¿Nosotros qué debemos hacer?
solamente abrir la puerta de uno de los dos. Si es al pecado y le abrimos la puerta, sabremos que el resultado será muerte. Pero si al Señor Jesús le abrimos la puerta, Él entrará a nosotros, cenará con nosotros, nosotros con Él. Entonces, los dos quieren entrar a nosotros, tanto el pecado como Cristo también. Nosotros decidimos a quién abrirle la puerta. Así que en este momento es cuando nosotros debemos de analizar bien nuestra vida, porque no le vamos a abrir la puerta a alguno de los dos, eh, como vemos que es una puerta, no. Se trata de la acción de recibir. Si seguimos recibiendo el pecado en nuestra vida o si recibimos a Cristo en nuestro corazón. Así que, ¿a quién le vamos a abrir la puerta nosotros? ¿A quién vamos a atender de los dos? Entonces, cuando encontramos pasajes como estos y nos damos cuenta que nosotros decidimos, porque el Señor nos dio esa libertad de escoger, si escogemos la bendición o la maldición, si escogemos la vida o la muerte. Nosotros con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones, sobre todo con nuestras decisiones de recibir a Cristo, de buscar las cosas de Dios, buscar la palabra de Dios, leerla, meditarla, pasar nuestra vida entera ahora con Dios, o seguir como estamos, como hemos vivido siempre. Ahí es donde estamos decidiendo a quién abrirle la puerta. Parte de esta consagración a nuestro Dios es cuando nosotros le cerramos la puerta al pecado. Es decir, ya no participamos, ya no. Pero para esto necesitamos tener el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y dominio propio para vencer el pecado. Y Dios le decía desde este tiempo de Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él. Recuerden que el pecado también le gusta ser un señor, un amo y señor. Le gusta esclavizar a las personas. ¿Cuántas personas en el mundo vemos que viven esclavizadas del pecado, de los vicios, de tanta maldad? Entonces, porque precisamente de esto se trata. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Es nuestro Señor Jesús o el pecado? Seguimos practicando el pecado. El que practica el pecado, nos dice Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Simple y sencillamente así lo dice. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras, para derrotar al pecado, para destruir el pecado, destruir nuestro cuerpo de pecado. Nos dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que someten su vida a Cristo, a su palabra, a la vida de Cristo, a la obra perfecta de redención de Cristo, porque Él es quien limpia nuestros pecados. Él es quien nos da vida eterna. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? En Hebreos 12:1 nos dice, por tanto, nosotros teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ese pecado que está a la puerta también. Despojémonos de todo peso, de todo lo que nos estorba en acercarnos a Cristo, a vivir ahora de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Despojémonos de ese peso y también despojémonos del pecado. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios precisamente. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque nos acecha en todo tiempo. Está, como le decía Dios a Caín, el pecado está a la puerta, está al acecho siempre, está para arrebatarnos las bendiciones de Dios, para
querer destruirnos, porque el pecado destruye la vida de las personas, los encadena, los esclaviza el pecado. Pero el Señor vino para hacernos libres del pecado. Con su preciosa sangre, Él puede destruir el pecado, quita el pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, es decir, su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nosotros en verdad estamos ahora en Cristo, Él nos hace perfectos para siempre, espiritualmente. Esto es muy importante que lo entendamos, que lo comprendamos. Espiritualmente el Señor nos llega a ser perfectos, limpios, santos para siempre. Ya podemos disfrutar de la vida eterna, de la vida en abundancia que nos ofrece Jesús. Pero si no es Jesús nuestro Señor ni nuestro Salvador, entonces estaremos para la condenación. Bueno, entonces nos decía, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En pocas palabras, el principio y fin de la fe es Jesucristo. No hay fe si no es por medio de Jesucristo. Entonces, nuestra fe debe de aferrarse, nuestra vida debe aferrarse ahora a Jesucristo, a su palabra, a la palabra de Dios. Consagrados a Dios es como debemos de estar, como lo vimos acá, despojarnos del pecado, despojarnos de todo peso, todo lo que estorba a nuestra relación con Cristo. Y dice también 1 Corintios 6:19, ¿no saben ustedes, ya los que estamos en Cristo, no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes? Nosotros veíamos en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues precisamente el Señor quiere hacer eso, morar en nosotros. ¿No saben que ahora en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, mora ahora el Espíritu de Dios? Y que ya no es su cuerpo, ya no es de ustedes. En pocas palabras, nosotros ya no somos dueños de nuestro cuerpo. Ya, como nos decía Pablo en Romanos, no presenten sus miembros, su cuerpo ahora como miembro para el pecado, sino ahora presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es nuestro deber, el deber de un cristiano ahora, presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que le sea grato ahora nuestro cuerpo, nuestra vida. Porque déjenme decirles que esta perfección de la que hablamos, de la que nos dice Hebreos 10:14, es espiritual. Que el Señor ya nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificó perfectamente y para siempre ya, eternamente, nuestro espíritu, precisamente. Pero ahora nuestro cuerpo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la consagración. Si alguno se limpia, dice Timoteo, si alguno se limpia, será instrumento grato a Dios, instrumento útil, agradable al Señor. Si alguno se limpia del mal, si alguno le cierra la puerta al pecado, si alguno se aleja para siempre al pecado. Recuerden que los que practican el pecado, estos son del diablo, es decir, la autoridad del enemigo todavía está sobre ellos, sobre los que practican el pecado. Entonces nosotros ya, si nos limpiamos, si desechamos, si cerramos la puerta al pecado, ahora podremos ser plenamente de Cristo. Ahora nuestro cuerpo también podrá ser grato ante los ojos de Dios. Recuerden que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Se trata de crucificar
de hacer morir, de matar nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones carnales. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo ahora aquí en el mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo aferrado al Señor, tomado de la mano de Dios ahora. Es como debemos vivir en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la fe va a hacer que nosotros, la fe en Cristo va a hacer precisamente que nosotros podamos vencer cualquier pecado. Todo pecado nosotros tenemos que vencerlo. Cristo ya nos hizo más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo ya derrotó al enemigo, derrotó al pecado, venció, quitó, limpió, hizo todo. El precio de nuestra salvación es tan grande. Es un precio que costó la preciosa sangre de Cristo Jesús. Su vida entera que la entregó, la derramó por nosotros. El castigo, el precio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, nos dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz. Es decir, se tuvo que pagar un precio por nuestra paz, por nuestra vida eterna que ahora podemos disfrutar. Tuvo que haber un precio muy alto que ya pagó Jesucristo. Es cosa nada más de decir, yo quiero ahora y yo deseo ahora estar en Cristo. Recibir ahora ese pago, todo lo que hizo Cristo. Él tomó nuestro lugar. ¿Cuántas veces nos han dicho eso en la iglesia? Pero la mayoría de las veces no lo entendemos. Él tomó nuestro lugar. Es decir, pongamos por ejemplo a alguien que está condenado a la silla eléctrica y que llegue un justo y diga, no, yo quiero ahora ir en lugar de llévenme a mí a la silla eléctrica. Yo voy a morir en lugar de él. Exactamente es lo mismo, así lo hizo Cristo. Él pagó el precio. Ese sacrificio, esa muerte de Jesús fue para que nosotros ahora disfrutemos de una vida ya sin condenación, ya sin esclavitud del pecado y una vida en libertad, en gozo, disfrutando ahora y ahora produciendo los frutos del Espíritu. Jesús decía en Juan 15:4, permanezcan en mí. Este es el secreto. Esto es lo importante para nosotros. Permanecer en el Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí sola. Ninguna rama de ningún árbol puede producir fruto por sí sola. Necesita alimentarse de la raíz, necesita alimentarse del árbol completo. Entonces, por eso él nos decía, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Nos está hablando también aquí de la vida eterna, nos está hablando de toda bendición también. Si no permanecemos en el Señor, si no permanecemos en la vid, no podremos producir ningún fruto. Así tampoco ustedes no pueden hacer nada si no permanecen en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pues separados de mí nada pueden hacer. Permanecer en el Señor y Él permanece en nosotros. Eso es lo que Él quiere precisamente. Todo el tiempo, siempre Él ha querido permanecer en nosotros. Pero primero tenemos nosotros que permanecer en Él. Entonces nuestra vida depende totalmente de Cristo. Tenemos que entender muy bien algo
Esto es muy importante. Nuestra vida, nuestras predicaciones las tenemos que enfocar en una vida cristocéntrica, porque no es tampoco lo que nosotros hagamos. El Señor, estas predicaciones muchas veces nos hacen parecer que necesitamos nosotros ser los justos, que nosotros somos los que merecemos la salvación. No, es Cristo totalmente el que hizo la obra perfecta y preciosa. Nosotros solamente permanecer en el Señor, solamente vivir de acuerdo a su palabra. Y Él hace la obra perfecta, la obra preciosa. Él lo hizo todo ya. Él ofreció un sacrificio perfecto por nosotros. Solamente nosotros tenemos que recibir ese regalo de la vida eterna y la vida en abundancia que el Señor Jesús ya la dio, ya la ofrece al mundo entero, a todo aquel que quiere. Miren, ¿qué pasaría si nosotros no vivimos consagrados a Dios? O si nosotros estamos fuera de estas promesas o fuera de este regalo que es la vida en Cristo. Salomón en Eclesiastés escribe algo que llama nuestra atención y es tremendo y es tan cierto realmente. Cuando Salomón escribe Eclesiastés y escribe que todo es vanidad, que qué provecho hay para el hombre que se despierta, se va a su trabajo, vive nada más así a la ligera, superficialmente su vida. Va, viene, regresa, trabaja, hace sus obras y se vuelve a dormir y se vuelve a despertar y se vuelve a ir al trabajo y regresa, se duerme. ¿Qué de provecho hay en todo esto? Vemos que es una vida vana, sin sentido. Esa vida es la que escogen aquellos que están sin Cristo. Una vida sin sentido, vana, es decir, vacía, sin ningún significado. Y decía Eclesiastés 3:18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, es decir, a los animales. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de suceder después de él? Es decir, sin Cristo, el máximo gozo que podremos nosotros tener es disfrutar de lo que trabajamos, nada más. Disfrutar, poder comer de lo que trabajamos, poder beber de lo que trabajamos. Es decir, hasta lo dice ahí, es una bendición que el hombre viva de su trabajo, coma, bebe y se goce y disfrute de su trabajo, porque esa va a ser su corta vida nada más. Y eso es el provecho nada más que van a tener las personas que están sin Cristo, que viven sin Cristo, que han decidido desechar, cerrarle la puerta a Cristo. Eso es todo. Una vida tan corta, yo les decía, cierren sus ojos y piensen desde el día en que nacieron hasta el día de hoy y verán que es un suspiro nada más. Es un recuerdo y se acabó para siempre. Así es la vida del hombre realmente. Por lo tanto, nosotros debemos enfocarnos en lo importante, en lo que es la vida en Cristo, la vida eterna, lo que viene. Es eternidad. Es una vida, es un lugar, el reino de Dios, donde no habrá más llanto, no habrá sufrimiento,
no conoceremos ya las cosas que conocimos acá. Ya no se parecerá en nada a lo que hay aquí, que hay tristeza, hay llanto, hay sufrimiento, nada de eso, sino una vida perfecta de gozo, de plenitud total, eterna, la que nos espera en Cristo. Y esto está gratuito para todos los hombres. Todo aquel que quiera nada más, reciba a Jesucristo. Entonces, decía Salomón en Eclesiastés 4:2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, a los que viven todavía. Y tuve más felices a los unos y a los otros, al que aún no ha nacido todavía, al que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Es decir, él dijo, es mejor no haber nacido, es mejor los que ya los que ya han muerto, los que están ya descansando en la tierra. Porque realmente cuando está uno sin Cristo, es mejor que ni estuviera uno en este mundo. Porque no hay esperanza, no hay nada, es un vacío total. Vemos a las personas tratando de quitarse la vida. Vemos a las personas en sufrimiento nada más, una vida de sufrimiento nada más. Esto lo llevan cuando no abren la puerta al Señor Jesucristo, cuando no tienen a Cristo, porque en Cristo tenemos una esperanza de vida eterna. Dice el Señor, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, que no se parece nada a la vida que hemos vivido aquí en el mundo, lo que nos da Cristo. Por tanto, vemos que consagrar nuestra vida al Señor es recibir del Señor todos sus bienes, todas sus bendiciones. Consagrar nuestra vida al Señor. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar de ninguna. ¿A qué se refiere aquí? Precisamente a que todo me es permitido. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no me voy a dejar dominar de ninguna de las malas cosas. Ahora, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Yo sé ahora qué debo de permitir en mi vida. Yo sé ahora que al pecado le debo de cerrar la puerta. A todo lo que es, como decía en Hebreos 12:1, alejados, cerrar la puerta, es decir, despojarse de todo peso y del pecado también, de todo lo que nos estorbe en nuestra relación con Dios. Eso lo debemos de dejar nosotros, desechar de nuestra vida. Recuerden que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si todavía estás tú con el ladrón que te está destruyendo tu vida, que está matándote, destruyéndote, robándote la vida, la corta vida que tenemos aquí en la tierra, vengamos a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y me siguen. De esto se trata precisamente, ser oveja. ¿Realmente somos ovejas de Cristo? Mis ovejas oyen mi voz. En pocas palabras, yo si quiero ser oveja del Señor, tengo que oír la palabra de Dios. Ahora dice él, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De esto tendremos seguridad. Si somos ovejas del Señor, nadie nos arrebatará de la mano del Señor. No pereceremos jamás, y tendremos como resultado vida eterna también. Ahora nosotros, para que se vea que tenemos una vida consagrada a Dios, debemos estar produciendo los frutos del Espíritu, porque tenemos que estar
sensibles al Espíritu de Dios, tenemos que dejar que obre el Espíritu en nuestra vida y debemos producir los frutos del Espíritu que los conocemos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cada uno de estos frutos los debemos de estar produciendo, debemos de estar viviendo de acuerdo como nos enseña el Señor para producir estos frutos. Y estos frutos que son la fe, mansedumbre y templanza, es cuando nosotros dejamos ya que el Señor obre en nuestra vida. Bueno, dice Colosenses 3:5, algo que es muy importante. Yo les decía, el Señor Jesús hizo la obra perfecta ya en nuestro espíritu. Pero mientras estemos aquí en el cuerpo tendremos nuestra lucha con la carne. Y lo que nos dice Colosenses 3:5 es, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Esto es lo que debemos de hacer también. De esta manera nos consagraremos a Dios. Cuando hagamos morir lo terrenal en nosotros, todas pasiones desordenadas, los malos deseos. Y dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Ahora nosotros tenemos que dar el paso también, porque recuerden, 1 Corintios 1, versículo 2, dice que a todos los que ya son santos, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, ya somos santificados en Cristo Jesús perfectamente espiritualmente, pero ahora somos llamados a ser santos en la carne, en el cuerpo. Entonces, mientras estemos en el cuerpo debemos de someter nuestra vida a la palabra de Dios y llevar nuestra vida a Cristo. Debemos, como leíamos en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado su carne con todo y sus pasiones y deseos. En pocas palabras, una vida sometida a Cristo, consagrada al Señor. Si alguno se limpia, será instrumento de honra al Señor, útil, santo, agradable y dispuesto para el Señor. Entonces, recuerden que el Señor preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Realmente andamos en esas buenas obras? Pues de nosotros depende. Si ustedes permanecen en mí, como dijo Jesús, yo permanezco en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, comprendamos, entendamos la palabra de Dios que es tan clara para nosotros cuando la leemos, cuando la escudriñamos de esta manera, que el Señor está dispuesto a hacer la obra en nosotros. Pero es cosa de que nosotros abramos la puerta. En pocas palabras, le permitamos al Señor poner su vida eterna en nosotros, en nuestra vida, o sigamos abriendo la puerta al pecado. Simple y sencillamente nosotros escogemos. Ya el Señor hizo su obra perfecta, ya las bendiciones están para nosotros, ya el Señor nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús, pero ahora nosotros dejemos que el Señor actúe en nuestra vida. Sometamos, consagremos nuestra vida a Cristo. Entonces, vamos a hacer una oración sin olvidarnos también de que estamos orando todos los días a las 10 de la noche. Los invitamos para que todos en cadena de oración estemos orando por todos los enfermos. Hay muchos enfermos, muchas personas, por toda necesidad y por también que el Señor nos guarde, nos cubra, nos cuide, no permita en nuestra vida toda esta epidemia que estamos viviendo. Así que lo mejor que podemos hacer nosotros es poner nuestra vida en las manos del Señor y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decirle, Señor,
yo quiero pedirte que vengas a mi corazón, que me des vida eterna en Cristo Jesús. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor Jesús, que limpies mi vida con tu preciosa sangre. Que así como el pueblo de Israel en Egipto pusieron la sangre del cordero en los postes, en los dinteles de sus casas, así yo lo quiero hacer ahora con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Cristo Jesús, que su preciosa sangre me limpie de todo mal y Él me dé vida eterna. También te pido que me des tu Santo Espíritu y que también, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y estaremos en contacto también en estos días y estaremos subiendo más predicaciones. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.